En un motor de búsqueda ampliamente usado en Internet, me dispuse a teclear el lugar de las mujeres. El resultado que arrojó el buscador en la sección de Inteligencia Artificial Generativa Experimental empezaba con la siguiente oración. El lugar de las mujeres en la sociedad y en la historia ha sido objeto de análisis y debate. El lugar de las mujeres en la sociedad y en la historia ha sido objeto de análisis y debate. Con cierta distancia de lo que arrojó la inteligencia artificial, mi invitación para ustedes el día de hoy es a participar en el análisis, pero sobre todo en la defensa del lugar de las mujeres en tiempos de la paridad en todo de México. Cuando eres una de las primeras mujeres en cualquier espacio, basta voltear con perspectiva de género hacia atrás, que muchísimas mujeres durante siglos han luchado en colectivo, con persistencia, con muchísima creatividad y con argumentos sólidos para acceder a cada espacio que nos ha sido negado. Basta voltear con perspectiva de género a los lados para notar que tus compañeras pioneras también enfrentan los mismos retos y las mismas resistencias que tú, y entender que en conjunto somos percibidas y hechas sentir como intrusas del espacio. Y basta mirar con perspectiva de género al frente, para notar que todavía falta un largo camino por recorrer, y sin embargo, disfrutar los avances colectivos de las mujeres, y disfrutar también la experiencia de ser pionera. Empatizar con las primeras mujeres de cualquier lugar suele ser una tarea difícil para la sociedad, sobre todo cuando se trata de un espacio al que las mujeres accedimos muy recientemente. La política formal es uno de los espacios más nuevos para las mujeres en México, por lo que al preparar esta TED Talk me pregunté cómo transmitirles dónde estamos paradas y cómo nos sentimos las mujeres de la primera generación de la paridad en todo. El reto es doblemente complejo, porque la política no solo es un espacio nuevo para las mujeres, sino que es un espacio que está desacreditado, que genera desconfianza, que hasta tiene muy poco interés de parte de la ciudadanía. En general, aborrecemos la política y todo lo relacionado con ella. Les pido que no me malinterpreten, porque no he venido aquí a defender la política mexicana, ni de chiste. He venido aquí a poner en perspectiva el recorrido que hemos hecho las mujeres para acceder a ese lugar. Y también para compartir algunos de los aprendizajes que a mí me dejó el haber sido parte de la primera generación de la paridad en todo. En los primeros años del México independiente, las primeras sufragistas mexicanas le pidieron al Congreso que estaba redactando la primera Constitución que se reconociera que las mujeres habían aportado al movimiento de independencia y que se les reconociera como ciudadanas. Este Congreso, que estaba únicamente conformado por hombres, y todas las subsecuentes generaciones de hombres en la política, ignoraron esas demandas por más de un centenar de años. De manera más precisa, las mexicanas acumularon 130 años de reflexiones, de exigencias, de inspiración de las sufragistas de otros países, de desilusiones, violencias, frustraciones, esperanza, organización, difusión de ideas, de lucha. 130 años de lucha, con la que lograron que finalmente, en 1953, cuando quizás muchas de nuestras abuelas eran niñas, se reconociera en la Constitución el derecho a votar y ser votadas de las mexicanas. En la práctica, ejercimos y estrenamos masivamente nuestro derecho al voto en las elecciones de 1955. Sin embargo, el ser votadas, otra historia. Todavía tuvieron que luchar 65 años más, toda una vida, para poder ejercer ese derecho con real fuerza. Fue hasta el 2018 cuando la Cámara de Senadoras y la Cámara de Diputadas tuvieron la mitad,
conformación de mujeres. La lucha por los derechos políticos de las mujeres en México no se agotó con la paridad numérica en el Congreso, sino que aspira a que la mitad de los espacios de toma de decisión pública sean ocupados por mujeres en igualdad de circunstancias, en igualdad de poder y libres de violencias. Esa aspiración ha implicado que en los últimos años haya habido un intenso activismo que haya logrado que mujeres de distintos sectores se organizaran en red para poder concretar la paridad en todo. ¿Qué es eso? Es la paridad en los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, en los tres niveles, federal, estatal, municipal y en los organismos autónomos. Además, estas activistas, insisto, de distintos sectores, lograron poner los primeros cimientos para también erradicar la violencia política contra las mujeres. El logro de la paridad en todo permitió que muchas mujeres sintiéramos un llamado a participar en la política electoral y que trabajáramos por ocupar los espacios de toma de decisión pública por los que habíamos luchado y que hemos exigido desde que existe país. Gracias a la paridad en todo, en 2021 se logró la primera generación masiva de mujeres políticas en México. Ahora nos toca preguntarnos, ¿y qué pasó? Ay, era para el otro lado. Ahora nos toca preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue para esa primera generación de mujeres en la política? ¿Qué aprendimos en retrospectiva? Al primer aprendizaje le titulé Defensa y relevos. Gracias. Uno de los principales legados de las sufragistas mexicanas es que nos demostraron que los derechos políticos de las mujeres son una arena o un espacio de lucha que es necesario defender y seguir defendiendo. Las sufragistas nos recuerdan hoy que la política sí es un espacio, aunque lo aborrezcamos, en el que las mujeres tienen que estar, porque ahí están ocurriendo o se está incidiendo para que ocurran cambios estructurales que urgen en este país. Con mucho orgullo les puedo decir que la primera generación de mujeres en la paridad en todo, nos destacamos de muchísimas generaciones de políticos por tener una claridad en nuestra agenda. Llegamos con todo para avanzar la agenda por la prevención de la violencia feminicida, de la igualdad sustantiva y la máxima de todos los derechos para todas las personas. Sin embargo, es clarísimo que no es suficiente con unas cuantas y que se necesitan relevos. Muchos hombres y mujeres comprometidos con un mundo, no solo un país, más justo, más pacífico e igualitario. El segundo aprendizaje fue la materialización del precipicio de cristal. Me explico. Las feministas de otros países, donde tienen más años con mujeres al frente de grandes gobiernos y de grandes empresas, acuñaron este concepto, el precipicio de cristal. Lo hicieron porque se dieron cuenta que había una tendencia en todos estos países, y es que las mujeres llegaban a puestos directivos y de poder hasta que había una crisis, después de cientos de años de gestiones de hombres en el poder, y que se esperaba que nosotras, en muy poco tiempo, resolviéramos los desastres que dejaron. Con esto no quiero decir que a nosotras no nos puedan pedir rendirles cuentas o que no tengamos capacidad de agencia. Pero sí es importante que nos demos cuenta que en México se está materializando, que las mujeres están llegando al poder político en una crisis democrática crónica y que básicamente significa mucha menor probabilidad de éxito en nuestra gestión. Además, lo cierto es que si no cambiamos esta conversación y seguimos pensando que las mujeres van a resolver en poco tiempo esto, no vamos a llegar a ningún lado. El tercer aprendizaje
es quizá el aprendizaje más intenso, más íntimo y que además me dio más crecimiento. Reconocernos con poder. Es que imagínense, de un día para otro, un montón de mujeres teníamos poder político por primera vez. La mejor manera que he encontrado para explicar o intentar explicar cómo fue este proceso es Peter Parker, el hombre araña. De repente, de un día para otro, podía hacer telarañas, escalar muros. Tenía un sentido arácnido para saber que venían peligros, algo así, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que Peter Parker necesitó un tiempo para conocerse con sus nuevos poderes? Algo parecido nos pasó a nosotras. También tuvimos una curva de aprendizaje y el poder nos transformó a todas. No somos las mismas después de esta experiencia. Y algunas nos dejamos de reconocer unas a las otras. ¿Por qué? Pues porque algunas, las más activistas, no quisimos hacer pactos incómodos, dejémoslo así. Otras, pues, se mimetizaron con el poder tradicional para sobrevivir. Pero en general, una autocrítica a todas ellas, a todas nosotras, es que nos faltó dialogar más entre nosotras sobre cómo estaba siendo ese proceso de autoconocimiento con poder y una charla franca sobre cómo nos estábamos percibiendo entre nosotras ejerciendo el poder. El último aprendizaje, ¿sí me apoyan? Muy bien. Fue, ¿y entonces qué hacer después de gobernar? Porque muchas tuvimos y todas tendrán en algún punto que hacerse esta pregunta. Es un proceso muy íntimo y cada una tendrá que responder esa pregunta por sí misma. Pero hay una constante, y es que el ritmo de gobernar es muy acelerado. Entonces se requiere una cierta pausa. Se requiere hacer un recuento de los daños y reinventarse. Y reinventarse ya nos compete a todas y todos, porque necesita paciencia de la red afectiva, empatía, compañía, y también necesita que la ciudadanía respete ese proceso. ¿Y reinventarse para qué? Para lo que cada una quiera. Y eso es lo que debemos dialogar como sociedad, y es la charla que nos tenemos o que nos debemos como sociedad. Cada una va a escribir su próximo capítulo. Algunas querrán salirse de la política por un tiempo o por siempre. Algunas buscaron reelegirse en el mismo puesto. Otras buscaron un nuevo puesto. Otras todavía no saben qué quieren hacer. Pero de nuevo, fuimos la primera generación masiva de mujeres en la política porque apenas estrenamos el derecho de la paridad en todo. Lo que ellas quieran va a estar bien. Eso es lo importante. El lugar de las mujeres ha sido objeto de análisis y debate. Las mujeres hemos luchado por ser nosotras las que podamos decidir cuál es ese lugar o lugares. Las mujeres en la política estamos luchando por poder elegir nosotras qué sigue después de gobernar en tiempos de la paridad en todo. Muchas gracias.